Hola, bienvenido a Rincón Random, donde tenemos historias, curiosidades y algo más. En esta ocasión les traigo la historia de un hombre que, a pesar de estar condenado a la cámara de gas, fue conocido como el hombre más feliz en el corredor de la muerte. Un hombre que era un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. A continuación, Rincón Random presenta la historia de Joe Arredy. Corría el año de 1915, cuando la familia Arredy, un matrimonio que emigró de Siria a Estados Unidos, vio el nacimiento de su hijo Joseph en Pueblo, Colorado. Según sus padres, él era muy feliz jugando solo. Su pasatiempo favorito era hacer pasteles de lodo. Joseph, o Joe para sus amigos, fue a la escuela pública solamente durante un año, ya que el director no le permitió continuar porque padecía de sus facultades mentales y no era capaz de hacer las actividades que se le delegaban. A la edad de 10 años, fue admitido en la Escuela Estatal de Capacitación y Hogar para Personas con Discapacidades Mentales en Grand Junction, Colorado, donde pasó prácticamente toda su vida. En esta institución le aplicaron la prueba Binet-Simon, en la que los resultados arrojaron que Joe no era capaz de repetir siquiera 4 dígitos seguidos. Por otra parte, cuando se le mostró el color rojo, él decía que era negro y que el verde era azul. Habitualmente, Joe hablaba con frases muy poco comprensibles que no iban más allá de las 2 o 3 palabras como máximo. Y mientras se subía la complejidad del cuestionario, Joe se quedaba callado, lo que desembocó en un diagnóstico de un coeficiente intelectual muy bajo, de 46. De acuerdo con los registros de la institución, Joe era en mayor parte tímido, solitario y muy tranquilo. Sin embargo, no era capaz de hacer actividades muy complejas, por lo que se le asignaba únicamente una actividad al día, que no iba más allá de lavar los platos, trapear los pisos o incluso hacer recados. También sus compañeros lo golpeaban y lo maltrataban bastante a menudo. Incluso el superintendente de la institución recuerda que una vez lo hicieron confesar que había robado un paquete de cigarrillos, cosa que era prácticamente imposible que él hubiera hecho. En 1936 consiguió fugarse de la institución mental y no se volvió a saber nada más de él, sino hasta el 26 de agosto de ese mismo año, en el que fue arrestado por vagabundear en Cheyenne, Wyoming. Hasta aquí voy a dejar en pausa la historia de Joe Arredy para explicar las circunstancias que lo llevaron a su juicio y a su posterior condena. Volvamos a Pueblo, Colorado, donde la noche del 15 de agosto de 1936, el señor y la señora Drain vuelven a casa, pasada la medianoche, y solo para toparse con la peor pesadilla de todo padre. Su hija, Dorothy Drain, de 15 años, yacía muerta en un charco de su propia sangre. Había sido asesinada con un golpe en la cabeza mientras dormía. Y no solo eso, el reporte forense dictaminó que Dorothy también había sido violada. Su hermana menor, Barbara Drain, también recibió un golpe en la cabeza, aunque milagrosamente ella consiguió sobrevivir. El ataque a las niñas se volvió increíblemente mediático. Tanto fue así que puso en la mira de la policía a 2 personas de aspecto mexicano, que coincidían con la descripción de 2 mujeres que alegaban haber sido asaltadas muy cerca de la casa de la familia Drain. La policía consiguió atrapar a un hombre llamado Frank Aguilar como uno de estos. La policía se encontraba bajo una presión tremenda para capturar al otro asesino, y es aquí donde volvemos con la historia de Joe, ya que el comisario George Carroll no pudo sentirse más aliviado de saber que un joven de 21 años había sido encontrado vagando y sin rumbo en la estación de ferrocarril de Cheyenne, Wyoming, a unos 355 kilómetros del lugar. Y no solo eso, sino que aparte había sido arrestado por 2 detectives el 26 de agosto. Según la declaración del alguacil George Carroll, Joe confesó las palizas, o quizá, solo quizá, el sheriff se dio cuenta de lo mismo que los niños que molestaban a Joe. Arredy era en extremo susceptible a las sugerencias, tanto así que el sheriff ni siquiera se molestó en anotar la confesión recibida. Durante el juicio, a Joe le fueron hechas preguntas completamente coercitivas. Por ejemplo, Carroll le preguntaba que si le gustaban las chicas, seguido inmediatamente de, bueno, ¿y si te gustan? ¿Por qué las lastimas? Cabe destacar que el testimonio de Arredy cambiaba con cada interrogatorio y depende de quién lo interrogase. Otro punto a destacar
es que Joe permanecía completamente ignorante de ciertos detalles del asesinato, sino hasta que se los contaban, como por ejemplo que el arma homicida había sido un hacha. Por parte de la defensa, se apeló a la cordura de Joe, quien no era capaz de diferenciar entre el bien y el mal, y por lo tanto, dadas sus facultades mentales, en todo caso debería ser considerado como loco y no como culpable. Por otra parte, 3 psiquiatras que testificaron en el juicio lo declararon como un débil mental y con un coeficiente intelectual bastante bajo, por lo que cualquier acción de este no podía ser encaminada a acciones criminales. Lamentablemente, a pesar de lo anterior y de que Joe no pudo argumentar algo más allá de explicar la diferencia entre un huevo y una piedra, el 17 de abril de 1937 fue declarado culpable, siendo cómplice del asesinato de Dorothy Drain de 15 años y el intento de asesinato de Barbara Drain de 12 años, por lo que fue enviado a la prisión estatal de Colorado en espera de su sentencia. Y bueno, ¿qué pasó con Frank Aguilar? Pues bien, en su casa se encontró el arma homicida, el hacha. En su juicio, Frank le confesó a su abogado que él era culpable. Fue juzgado y sentenciado a muerte por ambos crímenes. Y desde luego, Joe jamás fue mencionado en el juicio de Frank. Ya en prisión, el alcalde Roy tomó simpatía por Joe. Él solía llevarle libros y juguetes. Este último fue quien le llamó el hombre más feliz que jamás haya vivido en el corredor de la muerte. En la Navidad de 1938, el alcalde Roy le regaló a Joe un tren de juguete, quien no hacía otra cosa que jugar con él una y otra vez, tanto así que cuando le llegó la noticia de su inminente ejecución, él parecía mucho más interesado en jugar con su tren que en alguna otra cosa. Para enero de 1939, las horas de Joe estaban contadas, porque su sentencia estaba por ejecutarse. El 6 de enero le dieron oportunidad de escoger una última comida. Él escogió, como no, comer helado. Comió helado como niño, tanto así que decidió guardar un poco de helado para después de la ejecución. Se le llevó un sacerdote a Harridy para que lo acompañara en sus últimos momentos de vida. El sacerdote intentó explicar infructuosamente a Harridy lo que era la muerte. Quiso explicarle que es como un sueño del que no se despierta nunca. Sin embargo, Harridy estaba muy lejos de comprender esto, ya que su respuesta fue: «Pero si yo siempre estoy despierto». Previa a su ejecución, Harridy preguntó si podía llevar su amado tren de juguete con él a la cámara de gas. Sin embargo, se le explicó que a donde iba no lo necesitaría, ya que recibiría una linda arpa dorada en su lugar. Esto a Joe le pareció un excelente trato, por lo que entregó su juguete a otro preso. Cuando definitivamente se le explicó que no volvería jamás, él contestó: no, Joe no morirá. Y así fue que Joe Harridy, de 23 años, caminó entre el alcalde Roy y el padre Albert rumbo a la cámara de gas, donde aún sonreía a los guardias mientras lo amarraban a la silla, para posteriormente ser ejecutado el 6 de enero de 1939. Se dice que incluso el alcalde lloró su muerte. Y no fue sino hasta más de 70 años después, el 7 de enero del 2011, que el gobernador de Colorado, Bill Ritter, otorgó un indulto póstumo bajo la declaración: perdonar a Harridy no logrará deshacer este horrible evento en la historia de Colorado. Sin embargo, es en interés de la justicia y de la buena decencia restaurar su buen nombre. Hoy, en su lápida, junto a su fecha de defunción, puede leerse: perdonado el 7 de enero del 2011. Aquí yace un hombre inocente. Y bien, ¿qué les pareció esta historia que evidencia que la verdadera justicia es simplemente dejada de lado ante la presión mediática para poder cerrar algún caso? No olvides de dejarme tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, por favor dale me gusta y comparte el video. No olvides también de suscribirte y darle clic en la campanita. Esto fue Rincón Random. Adiós.